Bueno, nosotras les vamos a responder unas preguntas sobre la celda de manufactura AS200. El grupo está conformado por Laura Rodríguez, Mariana Parra, Gabriela Mondragón, Isabela Sandoval, Juliana Álvarez y Karen Ojeda. La primera estación de la celda de manufactura es el llenado y pesado de lotes. Básicamente en este se escogen de diferentes tres colores, amarillo, rojo y azul. Ya pues el color que deseemos, espichamos para saber cuánto gramaje queremos y esto va hacia unos tarritos y ahí se llena el color y el gramaje que tú desees. Seguimos con la estación de control de calidad, que básicamente te va a medir la altura de los lotes y te va a leer el código de barras para saber si cumple o no con las características que se están pidiendo. Seguimos con la estación de la colocación de las tapas, que básicamente es colocarle la tapa al tarro y pasarla a la siguiente estación. Seguido de esto llegamos a la estación de almacenaje, que básicamente es almacenar de manera correcta según las instrucciones del ingeniero. Finalmente llegamos a la estación de despacho para ya sacar y finalizar los productos que fueron aprobados. Tercera pregunta. La celda maneja flujos por lotes porque procesa grupos de piezas, es decir, las pepitas azules, amarillas y rojas, según el plan de producción y no piezas únicas de manera continua. Entonces cada lote requiere su ajuste y verificaciones antes de repartir. Cuarta pregunta. Los procedimientos de verificación que se aplicaron antes de realizar la operación de la celda fueron la verificación del estado de los sensores, la revisión de la seguridad, la validación de que la celda estuviera sin obstrucciones, el chequeo de comunicación entre sensores y la prueba de SIO para confirmación de funcionamiento. Pregunta 5. Para identificar la secuencia lógica del proceso para construir la hoja de procesos, observamos físicamente el resultado de cada lote desde la entrada hasta la salida, analizamos el orden de cada estación para saber en qué momento interveníamos, registramos paso a paso las actividades, los tiempos y las responsabilidades y ya con esta información se construyó la hoja de procesos. Sexta pregunta. Debe incluir actividades, tiempos, tiempo estándar, el responsable, los riesgos y los controles, también la exactitud pues, que se tuvo en el cronometraje, la observación y la validación del auxiliar de laboratorio. Séptima pregunta. Identificamos que la estación de botella era la que más tiempo tardaba y la que pues mayor tiempo de ciclo tenía, ya que se hacían muchas colas cuando se llegaba a ella y pues retrasaba el ritmo del proceso del sistema. Novena pregunta. Agregan valor los ensambles, inspección y transporte requerido y no agregan valor las esperas, los tiempos muertos, revisiones repetidas, procesos innecesarios o por fallas. Décima pregunta. El tiempo de ciclo promedio se calculó sumando los tiempos de cada pieza y dividiéndolos entre el número de piezas procesadas. Preguntas. La eficiencia sería la manera en la que usamos el tiempo y los recursos. La eficacia sería cuando logramos todas las metas de producción y la efectividad es, además de lograr estas metas, verificar si tienen buena calidad y menos desperdicio. Pregunta 13. Los factores que afectan la disponibilidad serían las paradas, los ajustes y las fallas de los sensores, que fue algo que vimos en el laboratorio. En cuanto al performance, la lentitud de alguna estación, mala coordinación y tiempos muertos. Y en cuanto a calidad, el peso incorrecto, defectos físicos y errores en la dosificación. Pregunta 14. En esta parte comparamos la producción real contra la meta establecida para cada tipo de 15, 30 y 45 kilogramos, en este caso 18 por cada peso. Se revisarán los tiempos de producción, defectos y cuántas piezas buenas se lograron por lote. Pregunta 15. Se recomiendan acciones de mejora de coordinación entre estaciones, reducir tiempos, capacitar el equipo, eliminar retroceso, corregir sensores o mecanismos lentos y equilibrar la carga entre estaciones. Pregunta 16. ¿Cómo determinar la calidad de los botes procesados y qué defectos identificamos? Se evaluó el peso, la forma y el correcto ensamble. Los defectos más comunes fueron peso fuera de la tolerancia, fallas de dosificación y deformaciones del producto. Pregunta 17. ¿Qué significa FPY y qué se reveló sobre el proceso? FPY, First Pass Yield, indica el porcentaje de piezas que salen buenas a la primera sin trabajo. Nos reveló qué tan estable y confiable es la celda. Un FPY bajo significa muchos errores en el primer intento. Bueno, respondiendo a la pregunta número 18, que es ¿cómo valorar la consistencia de la producción entre los ciclos consecutivos? Pues básicamente fue comparando tiempos del ciclo, la cantidad de efectos y la productividad de lote tras lote, si las variaciones eran grandes y las consistencias pues eran bajas.
Bueno, continuando con la pregunta número 19, que es qué metodología usaron para identificar averías y por qué. Básicamente usamos 5 porque es simple, rápido y permite llegar a la causa, a la raíz, sin herramientas pues complejas. También se apoya con el diagrama de Ishikawa para organizar las posibles causas. Continuamos con la pregunta número 20, que es mencione una avería detectada y su causa raíz. Básicamente, una avería fue la lectura errática del sensor de presencia. Causa raíz, el polvo acumulado que bloqueaba pues como tal parcialmente la señal, generando pues lecturas falsas. Bueno, y respondiendo a la pregunta número 21, que pues básicamente era cómo determinamos si una acción correctiva era variable o sostenible, pues básicamente evaluamos si se podía implementar con los recursos del laboratorio, si no se requería repuestos pues costosos, si reducía el problema y si podía mantenerse con mantenimiento pues básico. Bueno, la pregunta 22 dice, ¿cómo se distribuyeron las responsabilidades y qué impacto tuvo? Principalmente nosotros asignamos diferentes roles que fueron muy claros entre nosotras, donde estos eran operador, observador, el que cronometraba, el inspector y pues el que documentaba cada dato. Esto nos ayudó mucho a mejorar la coordinación y redujo los tiempos muertos, permitiendo que los datos fueran confiables. También tenemos la pregunta 23, que son qué criterios usamos para documentar el informe técnico. En estos criterios utilizamos la claridad, el orden lógico, los diferentes datos medidos que tomamos y los que no asumimos, también el uso de tablas, gráficos, fotos y las conclusiones basadas en las evidencias. La pregunta 24 es cómo interactuaron con el auxiliar de laboratorio para validar el diagnóstico. Principalmente lo que hicimos fue consultar cada hallazgo o cada cosa que necesitábamos, verificando que cada uno de los datos fueran válidos y confirmamos que las causas probables, antes de proponer soluciones o acciones correctivas, fueran las suficientemente aceptables. De conexión integral del proceso, tenemos la pregunta número 25 que nos dice ¿en qué medida el análisis permite proponer las diferentes mejoras generales para la celda? Bueno, principalmente creemos que el análisis nos permitió poder identificar los cuellos de botella, las fallas que fueron recurrentes en el laboratorio, también actividades que no tenían como un valor agregado y las diferentes oportunidades de sincronización que había entre cada una de las partes. Y pues con esta información se pueden proponer diferentes mejoras reales que sean como productivas, que también manejen la calidad y la estabilidad durante el proceso. Pregunta 26. ¿En qué medida el análisis permite proponer mejoras generales para la celda? El análisis nos permitió identificar cuellos de botella, fallas recurrentes, actividades sin valor agregado y oportunidades sin sincronización. Con esta información se pueden proponer mejoras reales en productividad, calidad y estabilidad.